Require. Hi Alesamen, hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Mar y soy una española que vive en Noruega. Pero antes de nada te voy a invitar a que te suscribas a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos donde comparto y doy información acerca de Noruega y mi experiencia de vivir en este país. El vídeo de anterior compartí 10 consejos y recomendaciones para viajar a Noruega y esta vez quiero enfocarme en 10 razones por las que no deberías visitar Noruega, tanto si estás pensando en venir a vivir aquí o como turista. Así que no me voy a enrollar mucho más y empezamos. Número 1. Requisitos de visas y trámites burocráticos. A menudo visitar un país extranjero implica cumplir los requisitos de visa y trámites burocráticos. En el caso de Noruega, los requisitos van a variar dependiendo de tu nacionalidad y la duración de tu estancia. La mayoría de países es verdad que no necesitas una visa de turista, tanto si eres europeo como fuera de la Unión Europea, y puedes permanecer en el país durante 90 días. Pero para aquellos de fuera de la Unión Europea, en el caso de que quieras venir a vivir a este país, vas a necesitar una visa. Y estos trámites pues son complicados, llevan tiempo, lo que puede resultar frustrante. Los requisitos de visa para entrar a Noruega generalmente incluye demostrar el propósito legítimo de la visita, es decir, pues si vienes como turista, si vienes como estudiante, si vienes a trabajar. Además también puede que tengas que demostrar la reserva de alojamiento, un seguro médico y suficientes fondos para cubrir tus gastos durante tu estancia en el país. Además tienes que tener en cuenta otros trámites burocráticos como es la validez de tu pasaporte, es decir, que tenga al menos 6 meses de validez antes del momento del viaje. Te recomiendo que verifiques por tu cuenta los requisitos de visa y los trámites específicos en la embajada o consulado noruego de tu país. Desafíos en el transporte público en las áreas rurales. Aunque alguna vez he mencionado que el transporte público aquí en Noruega es maravilloso, que es bastante puntual, siempre me refiero a ciudades como puede ser la ciudad de Bergen, que es donde vivo, o en la capital, en Oslo, donde el transporte es bastante puntual. Además hay varias líneas de transporte conectadas para llegar al centro o alrededor de la ciudad. Sin embargo, si planeas explorar las zonas rurales de Noruega, tienes que tener en cuenta que el transporte público es bastante limitado. Es por esto que puede resultar difícil el acceso a ciertos lugares y vas a necesitar contratar servicios privados como pues alquilar un coche o un taxi, lo que puede ser bastante costoso. La vida nocturna. Si disfrutas salir de noche, ir de fiesta, puede que te decepciones con las opciones limitadas que hay aquí en el país. Sí, por supuesto, hay varias discotecas, pero en comparación con otros países, pues es bastante limitado. Además, los horarios son más cortos que en otros países. Aquí suele cerrar las discotecas alrededor de las 2, las 3 de la mañana. Además, el alcohol, como la cerveza, es bastante caro. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que Noruega se enfoca en ofrecer más experiencias al aire libre, paisajes naturales y actividades diurnas, por lo que la vida nocturna suele resultar menos animada que en otros países. Así que si la vida nocturna es un aspecto muy importante para ti a la hora de elegir un destino, Noruega puede no ser el destino más apropiado para ti. Alta densidad de turistas en la temporada alta. Durante los meses de verano, Noruega recibe un gran número de turistas y esto puede ser un punto negativo a la hora de hacer colas, especialmente en los lugares turísticos más populares. Por lo que si prefieres lugares menos concurridos durante estas fechas, es posible que quieras venir en otra temporada a visitar Noruega. Por ejemplo, a finales de abril, primeros de mayo o en septiembre. En estos meses vas a encontrar menos turistas y por lo tanto menos largas filas, incluso algunas actividades más económicas de lo normal. Preferencia de destinos más cálidos y soleados. Si eres amante del calor, del sol, de las típicas fiestas veraniegas y tus vacaciones soñadas son verte tirado en la playa, disfrutando de un mojito y tomando el sol, Noruega creo que no es para ti.
Aunque el país ofrece una belleza natural impresionante, su clima fresco y sus largos inviernos, si es que decides venir a vivir aquí, pueden ser no tan atractivos para aquellos que disfrutan de un tiempo más cálido. Poca variedad de productos en el supermercado. Cuando viajes a Noruega vas a notar que en los supermercados hay poca variedad de productos, en comparación con otros países más grandes. Especialmente si vas a vivir en las zonas rurales, vas a encontrar 1 o 2 supermercados y en los que no vas a encontrar mucha variedad. Esto es debido a la geografía montañosa y la extensa costa noruega, que hace que el acceso a estas áreas remotas, la logística del transporte pueda ser desafiante, por lo que puede afectar a la distribución y la disponibilidad de algunos productos. Por lo tanto, en zonas rurales alejadas de la ciudad, como puede ser Bergen o la capital Oslo, vas a encontrar menos variedad de productos. Además, Noruega tiene regulaciones estrictas en cuanto a la importación de productos y alimentos, sobre todo de origen animal. Y esto se debe a la preocupación por la protección de su agricultura y ganadería, así como la seguridad y la calidad de sus productos alimenticios. Y es por esto que vas a encontrar menos productos, sobre todo extranjeros, en los supermercados. Aún así, a pesar de estas restricciones, Noruega tiene productos locales de gran calidad, sobre todo productos del mar como es el salmón, el bacalao, los mariscos, que además son reconocidos internacionalmente por su frescura y su sabor. Por lo que también vas a encontrar mucha variedad de panes, lácteos, embutidos y otros alimentos tradicionales de Noruega. Población dispersa. Noruega es conocida por su baja densidad de población y su amplio espacio natural. Por lo que si prefieres destinos urbanos con gran cantidad de actividades culturales, vida nocturna, opciones de compra, puede que Noruega no sea una opción para ti. Alejamiento de las principales actividades turísticas. Noruega es un país extenso y la mayoría de sus actividades turísticas, como puede ser ver las auroras boreales o visitar los fiordos noruegos, pueden estar ubicadas en áreas remotas. Esto puede implicar largos desplazamientos y en algunos casos requiere de transporte adicional. Por ejemplo, si deseas visitar los fiordos noruegos, como es el Fiordo de los Sueños, Sognefjord o Geirangerfjord, vas a tener que recorrer distancias significativas y tomar varios medios de transporte, como puede ser el tren, autobús, ferry. Esto puede llevar tiempo y requiere una planificación cuidadosa en tu itinerario de viaje. También, como si quieres visitar glaciares o montañas, vas a tener que realizar caminatas y excursiones más largas hasta llegar a ellos. Además, debido a la geografía única de Noruega, viajar de un lugar a otro del país puede llevar más tiempo del esperado. Hay más curvas en las carreteras, la velocidad de conducción es más baja debido a las condiciones del terreno. Además, el transporte público como el tren o el autobús, como he comentado anteriormente, puede tener horarios limitados, especialmente en estas áreas remotas. Costo-vida elevado. No es ninguna sorpresa y es bien conocido que Noruega es uno de los países más caros del mundo. Precios de alojamiento, comida, actividades pueden ser excesivamente más altos en comparación con otros destinos turísticos. Y si viajas con un presupuesto limitado, no creo que Noruega sea una opción conveniente para ti. Clima impredecible. El clima en Noruega puede ser extremadamente variable y poco predecible. Incluso durante el verano puedes encontrarte días lluviosos y fríos. Y si estás pensando en venir a vivir a Noruega, es posible que con el tiempo puedas adaptarte, o bien puede que sea un gran impedimento para ti, que vienes de un país más cálido. Así que si crees que el tiempo puede ser un factor negativo para ti, te recomendaría que buscaras otras opciones. Horas de luz limitadas en invierno. Este punto también va muy relacionado con el punto anterior sobre el clima, y es importante recalcar esto sobre el clima en Noruega, ya que te puede afectar al estado de ánimo, especialmente en los meses de invierno, donde hay muy poca luz solar. Es decir, si sufres de trastorno afectivo estacional o simplemente prefieres los días más largos y soleados, es posible que Noruega no sea tu país ideal. Barreras idiomáticas. Al viajar a Noruega es posible que puedas encontrarte con barreras idiomáticas si no hablas noruego. El noruego es el idioma oficial del país, y aunque muchas personas en Noruega hablan inglés como su segunda lengua, especialmente en las áreas turísticas, es posible que aún así encuentres dificultades a la hora de comunicarte en ciertas situaciones.
Por ejemplo, en áreas rurales o en encuentros con personas de avanzada edad, es posible que encuentres una menor fluidez en el inglés. Por lo tanto, a la hora de realizar consultas, preguntar por alguna dirección, también tú, si quieres venir a vivir al país o quieres visitar simplemente Noruega y no hablas inglés, vas a tener problemas para comunicarte o para encontrar un trabajo. Es posible que sí que encuentres ahora en la temporada alta. Es verdad que el no hablar noruego y a tener un nivel básico de inglés va a ser un desafío encontrar un trabajo, pero no es imposible. Sobre todo en la temporada alta, donde más necesitan de gente que hable diferentes tipos de idioma, puede que en algunas zonas requieran de gente que hable español. Y también va a depender del tipo de trabajo. Quizás si el trabajo no es de cara al público, pues no vas a necesitar tanto el idioma y te será más fácil encontrar trabajos como en el área de limpieza, como cocinero o fregaplatos. Una opción sería buscar empleadores internacionales. Algunas empresas en Noruega se centran en negocios internacionales, por lo tanto están acostumbrados a contratar a gente que no habla noruego. Aunque si quisieras encontrar más oportunidades laborales, te recomendaría que aprendieras a hablar noruego. Aunque no es un requisito, pero hablar noruego te dará una ventaja significativa para encontrar trabajo y comunicarte en la vida diaria. Una opción sería buscar recursos online y utilizar palabras clave como English speaking o No Norwegian Required. Si bien Noruega tiene mucho que ofrecer en términos de paisajes impresionantes y cultura única, es importante tener en cuenta estas 10 razones antes de planificar tu viaje, ya que cada viajero tiene diferentes preferencias y necesidades y es importante elegir un destino que se ajuste a ellas. Espero que este vídeo te haya sido útil, dame like si ha sido así, suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis vídeos, sígueme en todas mis redes sociales como Marita aquí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!